Tenga muy buena tarde, bienvenido a su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y es un gusto poderlo recibir y poder platicar de estas hermosas, buenas noticias del Evangelio de la Paz. ¿Sabe usted? Escritas desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es que, si bien es cierto, estamos acostumbrados nosotros los cristianos a encontrar el Evangelio en esa segunda parte del libro, déjeme contarle a usted que, tal y como dice la carta a los Hebreos, en los primeros versos, habiendo hablado Dios de muchas maneras, muchas veces a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado en su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero le quiero poner especial énfasis a ese primer versículo, habiendo hablado Dios muchas veces y de muchas maneras. Y es que, efectivamente, Dios nos ha contado el mismo mensaje desde la primera letra del versículo 1 del capítulo 1 del libro de Génesis hasta la última letra del último capítulo, el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. De tal forma que si nos vamos a las letras, déjeme contarle que encontramos ahí un misterio hermoso, y es que absolutamente toda la escritura está encerrada dentro de dos letras. La primera, en el hebreo, déjeme mostrarle aquí, es la letra Beit, la que da inicio a la Torá con la palabra Bereshit, lo que se traduce en el principio. Y al final, Apocalipsis cierra con la última palabra, y esta es Amén. Y termina con una letra N, una Nun. Así que si tomamos la primera letra del primer versículo de la Biblia y la última letra del último versículo de la Biblia, entonces encontramos que se forma la palabra Ben. Y Ben, ni más ni menos que quiere decir hijo. Así que el día de hoy, por supuesto, vamos a hablar a través de las letras y de la porción de estudio semanal, hablándonos en ese mensaje maravilloso del Hijo, del Evangelio, de esa promesa de salvación desde los primeros versos de la Biblia y, por supuesto, pasando por toda la Torá, los profetas, los escritos y, claro está, el Evangelio. Antes déjeme por favor enviar un abrazo muy caluroso y mi cariño, como siempre, mi querida amiga, mi hermana querida del alma, Pastora Claudita Ovalle. Gracias por estar aquí compartiendo conmigo y en esta transmisión. Muchísimas gracias, que el Señor te bendiga grandemente. Y bien, vamos a comenzar y déjeme contarle que, tal y como lo platicamos recién hace un momento, las letras no son un capricho ni son puramente un sistema o un instrumento de comunicación. Las letras en el idioma hebreo encierran cada una de ellas un mensaje por sí misma. De tal cuenta, déjeme contarle que existe lo que se llama el paleo hebreo, es decir, cada una de estas letras tiene desde tiempos ancestrales un icono o una figura que la representa. Y cada una de estas figuras, por supuesto, encierra un mensaje. Pero además, déjeme contarle que las letras, cada una tiene un valor numérico. Y este es asignado de acuerdo al lugar que le corresponde dentro del alefato hebreo, que se conoce como el abecedario hebreo. Pero también cada una de las letras es en sí misma un valor numérico. Déjeme contarle que en el hebreo, por tanto, no hay números, sino que únicamente letras. Y de tal cuenta podemos decir que la Biblia es un compendio numérico. Así, el lenguaje de Dios diremos que es un lenguaje matemático, un lenguaje químico y un lenguaje físico. Vea usted todo lo que podemos entender tan solo al encontrar el valor de las letras
su significado pictográfico, como hemos hablado acá, pero también su significado grafológico. Déjenme regresar acá. De acuerdo a cada una de los grafismos de la letra, así también cada una de ellas guarda un mensaje dentro de sí. Tiene también intrínseco el lenguaje numérico por el valor que representa en sí y por el valor de acuerdo al lugar en donde se encuentra en el alefato. Pero déjenme contarle que también hay un valor fonético. Así, las palabras, todas y cada una están formadas de letras. Las letras forman palabras, las palabras forman frases y las frases textos. De tal cuenta, se dice que la Torá, el libro de la vida, es un libro que tiene 70 rostros. Y esto quiere decir que tiene N cantidad de significados cada una de estas letras, estas palabras y estos textos. Ve usted que ciertamente la Biblia es un mensaje eterno, que solamente un ser supremo pudo haberlo escrito. Es tan importante que nosotros entendamos que esta Torá hermosa está escrita con letras de vida que los sabios han tomado en cuenta para encontrar cuántas, vea usted, acá nos dice en el libro de Génesis cuántas palabras hay y cuántas letras. Y si usted quiere asombrarse más aún, verá que están contabilizadas incluso las letras, porque en todas y cada una de ellas hay un significado importante, trascendente. Pero además, déjeme contarle que, como usted seguramente me ha escuchado decir, los espacios en blanco también hablan. Y es que sí, cuando nosotros abrimos un rollo de Torá, un Sefer Torá, un libro de Tanaj, que es lo que nosotros conocemos, los cristianos, como el Antiguo Testamento, déjeme decirle que hay algunas partes del texto que están graficadas de manera distinta. Es así que podemos señalar un libro que, entre paréntesis, déjeme decirle que dentro de poco vamos a empezar a comentarlo, porque esta es la época, acabamos de comenzar el mes de Adar, y me estoy refiriendo ni más ni menos que al libro de Esther. Sí, efectivamente, el libro de Esther es una de las pruebas más grandes que podemos encontrar en la Biblia, más evidentes, que los espacios en blanco también hablan. Y no me quiero adelantar a mí misma, pero si a usted le interesa saber cómo existe un código de espacios en blanco en la Biblia, no se pierda los siguientes programas las siguientes semanas porque estaremos platicando al respecto. Pero regresemos hoy al tema que le quiero señalar. Y es que, véngase conmigo, por favor, a la carta a los Hebreos y le voy a volver a leer estos 3 primeros versos. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y esto entre paréntesis hemos dicho que es el Antiguo Testamento. En estos postreros días nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Estamos hablando de Jesucristo. Y déjeme decirle que sí, efectivamente, este tema, el tema de Jesucristo, la revelación de Jesucristo se ha dado desde la primera letra de Génesis, desde esa primera beit que yo le señalé a usted hace un momento. Y dice que Dios ha hablado de este tema, del tema de Jesucristo, del tema de la salvación, muchas veces y de muchas maneras. Pues bien, solamente con las diferentes formas de interpretación que tenemos basados en las letras, ya le mostré yo a usted varias maneras de dar el mismo mensaje. Y hoy nos vamos a basar justamente en la parashá de esta semana y vamos a utilizar la herramienta de las letras
para encontrar un mensaje oculto que estaba anunciado desde el libro de Génesis y que, tal y como lo dice la carta a los Hebreos, en estos postreros tiempos hemos visto la revelación del Hijo, quien es el heredero de todo y quien, por medio de quien se hizo el universo, el cual es el resplandor y la gloria y la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque fue Él la purificación de nuestros pecados, habiéndolo hecho por medio de sí mismo. Y, ¿sabes? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Esto lo podemos ver explicado en el puño y la escritura del apóstol Pablo. Sí, efectivamente, Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 1 nos explica esto y nos explica desde el marco hebreo cómo ahora Dios había hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en este tiempo se nos ha revelado Jesucristo. Y yo quiero, además de todo esto que le he hecho como un marco para que podamos entender, o un lobby para que podamos entender lo que le voy a explicar, déjeme recordarle a usted que semana a semana el pueblo de Israel alrededor del mundo y por supuesto en Israel mismo estudia lo que se llama la parashá o la porción semanal del estudio de la Torá, acompañado de la haftará o la porción de postre, que es ni más ni menos que una porción correspondiente de los profetas. Así que esta parashá, la que estamos cursando esta semana, es la parashá Terumá. Terumá quiere decir ni más ni menos que ofrenda. Y yo le quiero mostrar a usted cómo Dios, en el código equidistante de letras, que es un concepto que se ha popularizado mucho en los últimos años, y es un código bíblico que, por supuesto, está ahí y usted lo puede encontrar, busca palabras ocultas saltando cierto número fijo de letras. Así tomamos una letra y hacemos una cantidad de saltos de letras y volvemos a tomar una letra y debemos de continuar haciendo el mismo número de saltos para encontrar las palabras que nos proponemos. Así que es fascinante encontrar que el número 26 después, o sea, si salteamos 26 puestos después de la letra, déjeme que le muestre acá. Esta es la primera, el primer verso de la Biblia. Y está aquí. Recuérdese usted que el hebreo se lee de derecha a izquierda y yo pido disculpas porque Facebook siempre no nos permite poder hacer la transmisión para que usted lo vea de frente, sino como en un espejo. Pero vea acá, esta es la letra Beit de la cual yo le platicaba a usted, que es el inicio de la palabra hijo, ben, en hebreo. Así que si tomamos la letra Tav, que corresponde, a ver aquí, a esta que está encerrada, hay una que parece X, esa se llama Aleph, y la que está a la par se llama Tav. Es la última letra del alfabeto hebreo. Y en el hebreo pictográfico es ni más ni menos que la figura que lo representa, una cruz. Así que se imaginará usted la importancia de lo que le voy a decir. Si tomamos nosotros esa letra Tav como punto de referencia y analizamos el texto de Génesis, vamos a buscar la palabra que en hebreo se traduce al español como ofrenda o como ofrenda alzada u ofrenda mecida, porque además hay dentro de la primera palabra otra palabra hebrea que nos habla de un grupo de espigas que son la primicia de la cosecha, el reshit. Así que estamos hablando en términos propiamente del sistema sacrificial levítico. Estamos hablando de la ofrenda
que Dios nos prometió desde el principio. Pero continuemos. Y le decía que si analizamos el texto de Génesis 1, buscando la palabra terumá, que quiere decir ofrenda, con un salto exacto de 26 letras, vea usted qué cosa más impresionante, encontraremos en el texto del verso 1 y el verso 2 la palabra terumá. Pero es que aquí hay un código dentro de otro código. Vea usted, imagínense que en el primer capítulo Dios nos dice, porque desde el principio te he ofrecido una ofrenda mecida, el reshit. Pero no basta con eso, esta es una ofrenda de paz, es una shalamim. Y además nos dice que la encontraremos si hacemos un salto entre letras de 26 puestos. Y déjeme contarle algo que es verdaderamente asombroso. Y déjeme ver si tengo por acá, porque se lo quiero mostrar. Hay un nombre que es el nombre de las 4 letras. Ya usted seguramente lo conoce. Yod, He, Vav, He. Permítame que se me pasó. Bueno, no lo encuentro. Déjeme contarle a usted que este es el nombre santo, el nombre de Dios, con el cual Dios se reveló a Moisés allá en Éxodo. Aquí lo encontré. Bueno, pues vea usted, este es el nombre con el cual Dios se reveló a Moisés en el Éxodo en la zarza. Y le dijo, yo seré el que seré. En las Biblias se ha traducido como yo soy el que seré. Está formado, como le decía, por 4 letras. Yod, He, Vav, He. Usted seguramente lo ha escuchado y se ha transliterado como, o se ha intentado traducir como Jehová o como Yahvé. Pero cada una de estas letras le comentaba yo a usted que tienen un valor numérico. Así la Yod vale 10, la He vale 5, la Vav vale 6 y la He vale 5. Si usted hace toda la suma, 10 más 10 son 20, más 6, 26. Así que el número que representa el nombre de las 4 letras, ni más ni menos que es el número 26. Dígame usted si no es verdaderamente asombroso, maravilloso, majestuoso encontrar que Dios mismo estaba, pues, revelándonos su nombre, revelándonos su deidad, revelándonos su poder y su amor. ¿Y sabe qué? Desde Génesis, desde el principio, contándonos con cuánto amor Él amó a la humanidad para entregarse y dar su vida en una cruz. Así, ese sacrificio, la terumá, ni más ni menos que es Dios mismo, en nombre de las 4 letras, entregado por nosotros. Y miren que se me ha pasado, tengo por aquí o tenía por aquí el mensaje justamente de ese nombre inefable de las 4 letras. Vamos a ver, por aquí lo voy encontrando ya, que se lo quiero enseñar a usted. Aquí está. Desde el hebreo antiguo, este es el grafismo que representa lo que posteriormente pasó a ser el hebreo o las letras hebreas cuadradas, que es el hebreo moderno que usted y yo conocemos. Pero en la antigüedad, este era el grafismo del cual yo le había platicado a usted en esta tabla. Y vea usted por qué es tan verdaderamente asombroso. Así, esta es la letra Yod y su grafismo es una mano. La Hei es una persona recibiendo la revelación con las manos alzadas. La Vav es un clavo y la Hei es nuevamente la revelación, una persona recibiendo revelación. Así,
podríamos leer entonces este mensaje, que es exactamente lo mismo que dice acá, y dice: la revelación de la mano clavada. Este es el nombre de las 4 letras en paleohebreo, es decir, Yod, He, Vav, He. Este nombre, que luego lo podemos interpretar también como un lenguaje de números, y es que es Yod 10, 5, 6 y 5, que es exactamente el mismo número 26 que corresponde al código equidistante de letras encontrado en el capítulo 1 del libro de Génesis a partir de la letra Tav de la primera frase de la Biblia. Dígame usted si no es una cosa verdaderamente asombrosa, porque ciertamente Jesús es Dios. Y le repito nuevamente lo que dice la carta a los Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ahora bien, véngase conmigo, por favor, al texto de Colosenses. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante. Es pues Jesucristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y si caminamos un poquito más y nos vamos al capítulo 2 de esta misma hermosa carta a los Colosenses, encontramos en el verso 9 lo siguiente: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y continúa. Pero regresemos al verso 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es el cuerpo de la deidad, de acuerdo a Colosenses capítulo 2, verso 9. Y sí, en el primer capítulo de Génesis, capítulo 1, a partir del verso 1, se nos ofrece la terumá, es decir, el sacrificio, que habla del nombre de Hashem, del nombre de Dios, el nombre inefable, el nombre de las 4 letras. Y estamos viendo que Jesucristo, la corporalidad del Dios invisible, déjeme decirle que en Génesis capítulo 1 se estaba anunciando la muerte por amor del mismo Dios, colgado en una cruz, tal y como nos lo explica Filipenses, para darnos vida y vida en abundancia. Porque además, Corintios, Pablo nos explica que dejemos por un lado la vieja levadura, porque Cristo Jesús, que es nuestra Pascua, ya fue crucificado. Y si nos vamos a una traducción más correcta, debiésemos decir porque Jesucristo es nuestro Corbán Pesaj, y esto quiere decir el cuerpo del sacrificio, que ya fue crucificado. Así que véngase conmigo, por favor, y con esto vamos a terminar precisamente
la carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 6, y dice, el cual, siendo en forma de Dios, refiriéndose a Jesucristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esta condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Así que terminamos una anécdota muy pequeñita de la parashá o del estudio semanal de este tiempo, la parashá de Terumá, entendiendo por qué es tan importante poder establecer todo el conocimiento del Nuevo Testamento, es decir, del Evangelio, fundamentado en la base, como dijo Jesucristo, de los profetas y de los escritos y, por supuesto, de la ley. Por mi parte ha sido todo por hoy. Se nos pasó el tiempo muy rápido, pero espero verlo la próxima semana, misma hora, mismo canal. Por favor, no se vaya y recomiéndenos. Háganos por ahí, por favor, el comercial y cuéntele a los que tienen hambre y sed de conocer la Biblia de una manera distinta, porque estos estudios metatextuales, es decir, a partir de la lingüística del texto, nos abren una perspectiva que no podemos encontrar de otra manera. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y ponga en usted paz. Nos vemos con el favor del Señor la próxima semana y por favor no se vaya, quédese en la buena compañía de Bea Canal. Nos vemos.